El título de la enseñanza lo van a ver en las pantallas, es el escape más espectacular. ¿Y a qué escape nos referimos? ¿A qué escape vamos a hacer referencia en esta aventura magnífica con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios? Pues yo te voy a ilustrar un poquito de qué escape estamos y vamos a hablar en el nombre del Señor. Míralo. Doctor, No, corrige, este paciente está por entrar a cirugía. Está bien. ¡Uri, apresúrate! Esta es una de las series magníficas que han hecho sobre el Apocalipsis, es esta serie. En ella habla el momento del rapto, ¿lo vieron? Pero no sé si viste una característica especial en lo que sucedía después de o en el acto. ¿Vieron ese tren descarrilado? ¿Vieron ese rostro de la gente impactado? De eso se trata el tema de hoy. Lo que vimos en esta serie está siendo muy bien ilustrado de lo que dicen los evangelios. Juan capítulo 14, leamos lo que dice. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, dijo Jesús, hay muchas viviendas. Si no lo fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré. El rapto, la parusía, la doctrina de la segunda venida, la parusía en griego. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Así empieza el capítulo 14 de Juan. Son las palabras previas a Jesús partir, dar su vida en la cruz, morir. Son las palabras muy importantes. Y Jesús, antes de partir, precisamente les habló a sus discípulos y a toda la cristiandad, nos habló de un gran escape. Dijo, vendré y me los llevaré. Espectacular, ¿cierto? Lo que va a suceder, el evento más importante y asombroso que sacudirá a la humanidad entera, no será una pandemia. No será la estrepitosa caída del Wall Street y las bolsas del mundo. No será la economía. Será la partida de la iglesia, el rapto. En griego, rapere. Seremos raptados, rapere. La doctrina de la parusía, la segunda venida del Señor, que está por etapas. Primero el rapto, luego la cena, las bodas del Cordero en las nubes, y luego la venida en el caballo blanco. A partir de Apocalipsis 19 se relata. Muy bien, queridos, la palabra con la que el Señor empezó es así. Inicia con la frase, no se angustien, y al final, vendré para llevármelos conmigo. Ahora, la frase no se angustien, traducida así en la Nueva Versión Internacional, la tenemos en otras versiones. Por ejemplo, tenemos la versión en Reina Valera del año 1960. ¿Cómo la tradujo? Se tradujo así, no se turbe vuestro corazón. La Nueva Versión decía, no se angustien. Y la Reina Valera del 60 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo la tradujo otra versión actual que se llama Palabra de Dios para Todos? La tradujo, no se preocupen. Entonces, tenemos tres diferentes formas de traducción. No se angustien, no se turbe vuestro corazón y no tengan miedo. ¿Cuál de ellas? No se preocupen, ¿cuál de esas tres es la más exacta? Bueno, voy a ir al griego. En el griego original, esta es la palabra en que se escribió, en que habló Jesucristo. Me tarasesto. Está en dos tiempos esta frase. Imperativo presente con participio negativo. Lo que significa ese imperativo presente y lo que significa el participio negativo es que se usa
para una frase, para un estado que no se ha terminado aún. Es como un acto en proceso. Wow, ¿qué quiere decir esto? Wow, bueno, esto me hace volar la mente. Espero que a ti también. Vuelvo al versículo 3. Mira el versículo 3 en la nueva versión internacional. Vendré para llevármelos. Y el verso 1 dice, no se angustien. Muy bien, observa esto. Empezó Jesús hablando, no se angustie, y lo usó en este verbo lo usó en esta frase, en estos dos tiempos, metaracesto. Jesús no usó ese tiempo en el pasado imperativo solamente, no. Nuestro Señor lo dejó en un presente también. ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás en un problema, yo estoy en una angustia, no se ha acabado aún. Tenemos que ir al verso 3. Nuestro Señor hace algo. De ahí viene el título en la enseñanza, el escape más espectacular. ¿Por qué no le das una alabanza? Las maneras, las formas amorosas en que Dios expresó en su palabra. La Biblia te tiene una respuesta cuando estás en problema. Pero Jesús es insistente. Si volvamos al capítulo 14, verso 18 y 19. Dice, no los voy a dejar huérfanos. Y en rojo, volveré a ustedes. Otra vez está hablando de su segunda venida, de la parucía. Volveré a ustedes. Dentro de un poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Segunda vez donde nuestro Señor les repite, acuérdate, en la angustia, volveré. Y ahora en el versículo 18 dice, volveré a ustedes. Pero ahí no se quedó todo. Versículo 28, esto es muy insistente. Verso 28, ya me han oído decirles, dijo Jesús, me voy, pero... en rojo, vuelvo a ustedes. Lo repite nuevamente en el 28. Vuelvo a ustedes. Si me aman, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Juan, vuelve a hablar Jesús en Juan, en el capítulo 21. Míralo, el último capítulo. Dice, y si quiero que Juan permanezca vivo hasta que yo, en rojo, la parucía, el regreso de Cristo. ¿A ti qué? Tú sígueme, nada más. Jesús le insistió. Sus últimas palabras en el Evangelio de Juan fueron, yo voy a volver. Si te sientes atrapado, recuerda, Jesús vuelve por ti y vuelve por mí. ¡Aleluya! En toda la historia humana hay rastros, vestigios, poderosos testimonios de la intervención de un Dios que hace escapadas espectaculares. Uno de los testimonios poderosos que te voy a mostrar hoy, a ver si te acuerdas, es este. Su carácter. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Después de que los ángeles sacaran a Lot y a su familia de la ciudad, llovió azufre ardiente del cielo. El fuego ardiente iluminaba el firmamento. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡De mi casa! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Corremos peligro! ¡Olvida la casa! ¡No tengo miedo! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Mamá! Sodoma, Gomorra y todos sus pobladores quedaron reducidos a cenizas y desaparecieron en la ira de Dios. Habla este evento exactamente Génesis 19, verso 17. Leamos. Cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo a Lot, escápate, no mires atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Acabamos de ver al Dios de la Biblia interviniendo en una parte que es historia. Hay arqueología sobre este tema de lo que sucedió entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Es el lugar llamado Sodoma y Gomorra. En libros antiguos se registra como Sumeira y Numeira, así les llamaban en algunos libros. Hubo un desastre con fuego y azufre. Tremendo. En el año 2008 se interpretó por primera vez un objeto de la antigua Sumeria y parece que está extraordinariamente relacionado con la historia de Sodoma. La transcripción del objeto de arcilla ofrece datos suficientes sobre la velocidad y la trayectoria del objeto.
Pero ¿qué hizo Dios con sus hijos? Escapada. Así que no mires atrás. Otro evento importantísimo de la historia, míralo. Increíble momento. Pero dice la Biblia, estábamos viendo exactamente el momento de Génesis 7:7. Mira lo que dice la Biblia. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. Muy bien, otro gran escape. Tenemos a Lot en los tiempos de Sodoma y Gomorra, el escape. Tenemos a Noé en los tiempos del diluvio, el escape. Y antes de que venga el apocalipsis y los juicios, ¿qué le va a pasar a los hijos de Dios? Sí, dilo fuerte, mi escape. ¡Woo! El escape más espectacular, eso va a pasar. Cuando estamos en angustia y en problemas, ¿qué hace Dios? No temas, yo vuelvo, dice el Señor. Yo estoy allí para abrazarte. Yo te tenderé la mano cuando nadie te la quiera tender. Tú tienes un Dios que sí te la va a tender y te va a abrir una puerta. Dice la Biblia, con la prueba yo les daré una salida. Wow, yo pensé que ibas a gritar, a saltar de ese sofá, a pegar un salto de júbilo. Dale gracias al Dios de los escapes. Lindísimo, tenemos registro en toda la Biblia, lo que hizo con el profeta Daniel Belsasar en el horno de fuego, lo que en el foso de los leones, lo que hizo con sus amigos Azarías, Misael, Ananías en el horno de fuego. Tenemos por todas partes los escapes de nuestro Dios en medio de angustias, en medio de severos juicios. Lo que hizo con el rey Ezequías cuando Sennacherib iba a invadirlos, lo que hizo con el rey Josafat cuando las 3 naciones que habían sido hermanos suyos se le vinieron en contra en el valle Veracá. Tenemos por todos lados en la Biblia un Dios que nos dejó ver que Él es el Dios del escape espectacular para sus hijos, para sus amados. Volvamos por favor a Juan, las palabras de Cristo. No los voy a dejar huérfanos, y en rojo volveré a ustedes. ¿Qué tiene que ver la venida del Señor con la orfandad? Aquí viene el primer principio. El escape más espectacular es para los desfavorecidos. ¡Wow! Quiso decirnos el Señor esto, que el escape más espectacular es para las personas que se sienten en desventaja, desfavorecidas. ¿Tú te sientes quizás de ese modo? Desfavorecido, que estás en desventaja. Jesús habló de su segunda venida. Intencionalmente usó la palabra huérfanos. En el versículo 17 afirmó, 14:17 de Juan, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive en ustedes y estará en ustedes. Para explicar el gran escape, el escape espectacular para los desfavorecidos, ¿qué quiso referirse con huérfanos? ¿Y qué quiso referirse con el Espíritu Santo? Yo voy a hablar mejor que lo explique como mejor lo explica un teólogo fascinante, Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon es él. Siglo XIX, Inglaterra, el templo más grandioso, y tú puedes leer la frase que él dijo al respecto en uno de sus libros.
Algunos hijos tienen padres y eso no los hace mejores. En cambio, los huérfanos con Dios se hacen ricos. ¡Qué frase, querido! Algunos hijos tienen padres, pero nunca llegarán a ser mejores. Pero en cambio, huérfanos que se unen a Dios. ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello! Como lo explicó Charles Spurgeon, fue pastor de esta iglesia, Metropolitan Tabernacle, el tabernáculo metropolitano. Así le llamó a su iglesia y esa es exactamente la iglesia más numerosa, siglo XIX, y tenían que venir la gente solamente una vez al mes porque no cabían, 4,000 personas y no cabían, donde la población de Londres era pequeñita apenas. El príncipe de los predicadores, no olvides, le llamaban a él. Charles Spurgeon deshilvanó, muy bien escudriñó, ¿a qué se quiso referir Jesús con huérfanos? Lo primero, un huérfano se queda solo. Romanos capítulo 18, versículo 16 dice: el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¡Wow! Que somos hijos, que no estamos solos. La segunda condición de orfandad es que los huérfanos se quedan sin guía. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Les hará recordar todo lo que les he dicho. El Señor, cuando habló de confundidos, gente sola, pero en segundo lugar, gente confundida. ¿Y hacia dónde cojo? ¿Cuál será la mejor decisión? En ese momento el Señor dijo: tienes al Espíritu Santo que te va a guiar en todas las cosas. La tercera condición de orfandad, dijo Charles Spurgeon, un huérfano se queda sin proveedor. Lucas capítulo 11, versículo 13, hay una respuesta del Señor: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre les dará dar al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Tenemos un proveedor, tenemos una compañía y tenemos quien nos guíe. En último lugar, dijo Charles Spurgeon, un huérfano es aquel que no tiene quien lo defienda. Se quedó sin un defensor. Pero Zacarías en su capítulo 4, versículo 6 dice así, hablando del Espíritu Santo. Zacarías 4, 6 dice: así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por fuerza, no será por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. ¿Por qué no le das una buena alabanza? El segundo principio es este. Dijimos que el primero, que el gran escape, es para los desfavorecidos. El segundo principio que nos muestra Jesús es el gran escape, el escape más espectacular. Tiene un protagonista. ¿Y quién es ese protagonista? Bueno, vamos a un acto muy sublime, muy santo. Primera de Corintios capítulo 11, verso 25 y 26. Dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto, está en rojo, nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan, es decir, ese pacto que hacemos, ese pacto lo renovamos, el pan, y beben la copa, proclaman la muerte del Señor hasta que el regreso de Cristo, la segunda venida, la parucía. Jesús habló de su segunda venida y lo relacionó con la cena. En la cena explicó él que es hacer un pacto con Dios, en su cuerpo y en su sangre. Eso representa la copa, eso representa el pan, y dentro de nosotros, cuando lo comemos y la tomamos, se vuelve la presencia misma de Dios, el cuerpo y la sangre del Señor dentro de nosotros. Y trae sanidad, restauración, trae redención, trae sabiduría, trae milagros. De este pacto, el primer registro en la Biblia que tenemos es Éxodo 24, versos 6 al 8. Leamos. Dice: la mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones, la otra mitad
la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto, está en rojo pacto, lo llevó ante el pueblo. Y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto, que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. En primer lugar, en el Antiguo Testamento se habla de un pacto con sangre. Pero algo más cuando avanzamos en la profecía bíblica nos revela Isaías 53:12. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, repartiré el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. ¿Quién derramó su vida hasta la muerte? Y fue contado entre los transgresores. ¿Quién fue crucificado entre malhechores? Y cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Quién fue el que dijo allí en la cruz: perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿Quién fue el que intercedió por nosotros? Sí, Jesús. Entonces, habla de un pacto con sangre, pero segundo, habla de un pacto con un Mesías. Y en tercer lugar, este pacto habló Jeremías. Jeremías capítulo 31, verso 31. Dice: ya vienen días, afirma el Señor, en que haré un pacto nuevo. Está en rojo, pacto nuevo, con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Y no será un pacto, otra vez en rojo, como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. ¿Ya no era el pacto con un cordero? ¿Ya no era el pacto con derramando la sangre de un animalito? Dice: ya no será así. Ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley, ¿dónde? En su mente. Y la escribiré, ¿dónde? En su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá a nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me puede conocer, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Finalmente, queridos, Jeremías nos dice un nuevo pacto. ¿Quién habló de ese nuevo pacto? Corintios 11, Jesús es el nuevo pacto con su sangre. Y dice: y ahora sí borraré el pecado. ¿Quién es el único que tiene poder para borrar los pecados? La sangre de Jesús. Tú no puedes cambiar porque buenas acciones, autodisciplina, autosuperación. Quiero decirte lo que un teólogo irlandés dijo. Su nombre, William Kelly, miembro de una destacada sociedad que se llamó de Plymouth, estudiosos de la Biblia, erudito, escritor de tremendos libros. Y él dijo así: el Espíritu Santo vino a reemplazar a Jesús aquí en la tierra. Sencillo. En uno de sus libros lo que él dice: el Espíritu Santo es el reemplazo de Jesús acá en la tierra. Y William Kelly, teólogo del siglo XIX, miembro de la organización de Plymouth, de la sociedad de Plymouth, nació en Irlanda, se extendió por toda Europa, de los más eruditos estudiosos de la Biblia, escritor de muchos libros. ¿Cómo logró hacer eso? Lo más interesante es que él era huérfano. ¿Recuerdas que es para los huérfanos, que es para los débiles? Y ahora Jesús nos habla de un protagonista y es un pacto con el Señor. Antes se hacía con un corderito, así la gran escapada que tuvieron de Egipto, se abrió el mar rojo, Faraón fue avergonzado, fue derrotado. La gran escapada fue con un pacto en sangre, pero ese pacto en sangre hablaba de Jesús, que iba a venir, el nuevo pacto y eterno pacto que sí saca el pecado del corazón y de la mente. Jesús nuestro Salvador. Una buena alabanza a Cristo. Se merece Jesús la alabanza. Él es el protagonista de los escapes. Voy a terminar con este principio. El escape más espectacular en la noche. El escape más espectacular, según presumimos, será en la noche. Y es muy importantísimo la noche. ¿Por qué? Toda película de terror, ¿en qué hora la filman? La noche es símbolo de penumbra, símbolo del diablo, actividad satánica. La noche es el momento donde se incrementan los dolores, las dolencias, donde los bandidos y malhechores salen a acechar a sus presas y a asaltar. Eso significa la noche.
tipifica eso. Así que es muy importante que en el peor momento, como leímos al inicio de la enseñanza, Juan 14, 1, en la angustia, me taraseston, preciso en medio del problema, en el momento más fatal, llega el Señor. La gran escapada del Señor. Quiero terminar con una gran historia. En verdad ha marcado, es un hecho histórico. Esto que les voy a contar, que sucedió en una noche. A ver si tú lo recuerdas de qué se trata escuchando esto. Emocionante, ¿cierto? Nos hace crepitar el corazón. Queremos cantar. Magnífica novena sinfonía de Beethoven. Ludwig van Beethoven. Magnífico, preciosa. Ahora, lo que acabas de escuchar es la culminación de una gran noche. Fue compuesta para la iglesia. Para la iglesia, fue una pieza que fue solicitada para la iglesia del Señor. Pero no sé si algunos recuerdan los antecedentes de Ode to Joy, así se llama, Oye tu Joy, perdón, en alemán. Estaban cantando en alemán, en español el himno de la alegría o la canción de la alegría. Encierra toda la historia con la que quiero culminar hoy de una gran noche y una gran escapada. El 7 de mayo exactamente 1824. Esta tal vez es la mejor pintura que han hecho de Ludwig van Beethoven. La hizo el pintor Joseph Carr, 1820. Aquella noche se paralizó Londres. Excúsenme, Viena. 7 de mayo 1824. Esto sucedió en el Teatro Imperial. Aquella noche. Se ve romántico, ¿no? Clásico y elegantísimo. Ese es el Teatro Imperial de Viena. Aquella noche fue el culminar de un gran milagro de Dios, de Beethoven volver a su fe y volver a Dios previo antes de morir, antes de fallecer. Beethoven había recibido una noticia en el año 1802. Es decir, había pasado mucho tiempo de esta noticia. Beethoven perdería su audición. Beethoven llevaba 12 años sin aparecer públicamente. Beethoven quería matarse, suicidarse, quitarse la vida. Estaba completamente sordo. 12 años dejó de aparecer. El más grande de aquella época en la música. Y se sumergió en la depresión, en la tristeza. Los demonios lo cobijaron y quería suicidarse. Tomó una carta y se la escribió a sus 2 hermanos. Aquí tenemos un cuadro de ellos. Beethoven con sus 2 hermanos, Caspar y el otro Nicolaus. Les escribió una carta que luego de su muerte la descubrieron, porque él no se las alcanzó a enviar a ellos, él la tenía aún, la conservaba. Después del fallecer la descubrieron. En esa carta hablaba de cómo se sentía y de que quería matarse, quitarse la vida. Pero le hicieron una petición en la iglesia de componer esta canción, y aquella maravillosa noche de mayo en el siglo XIX sucedió el milagro. Cuando estaba terminando su sinfonía,
La gente se puso de pie, empezó a aplaudir y empezó a batir sus pañuelos blancos. Él, como no escuchaba, estaba totalmente sordo, él seguía dirigiendo. No oía nada, hasta que una de las músicas vino y tocó su brazo. Y Beethoven se percató. El gran milagro de Dios. Nunca estamos acabados con Dios. Nunca es demasiado tarde con Dios. ¿Existen esas noches? Sí, una noche. Para Abraham hubo una noche, para Lot hubo una noche. ¿Por qué no habrá para ti? Para Beethoven, que vivió una vida disoluta y pecaminosa muchos años, pero hubo una noche otra vez de reconciliación. ¿No habrá una noche para ti? Por supuesto. Éxodo capítulo 12, verso 41 y 42 dice: precisamente el día en que se cumplían los 430 años de su esclavitud, de su ruina, de su sordera, de su problema y de su angustia, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela. No, dice ahí la Biblia, Dios estuvo atento en los cielos, mirando desde su trono con sus ángeles, que sus hijos ninguno se quedara. Pasó Dios la noche en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de los israelitas deben pasar esa noche en vela en honor del Señor. ¡Wow! Desde ese día, cuando llega el primer mes en Israel, el día 14 de la Pascua, pasan una noche en vela. Por eso Jesús celebró la cena en la noche. Pasan la noche en vela recordando al Dios de los grandes escapes. Deuteronomio 16:1 dice: aparta el mes de Abib, el primer mes del año, para celebrar la Pascua del Señor tu Dios, porque fue otra vez dice, una noche del mes de Abib, cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto, el gran escape. Y termino con 1 Corintios 11:23. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó el pan, como pasó con Ludwig van Beethoven, como pasó con los israelitas, todos los judíos. El gran escape de Dios fue una noche.